Déjenme dar unas breves palabras de instalación de el primer episodio de una serie de conversatorios sobre seguridad ciudadana que estamos comenzando a desarrollar desde CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, en este año, ¿no? Un saludo muy especial a los funcionarios del área de seguridad que nos están acompañando de toda la región, alcaldes, secretarios de seguridad, funcionarios que trabajan en territorios críticos, miembros de la sociedad civil, de la academia, funcionarios de CAF que hoy nos acompañan, y a los distinguidos panelistas. Indudablemente, la explicación del porqué de la criminalidad latinoamericana es complejo, es multicausal, pero sí hay algunos factores, y voy a destacar dos, que inciden de manera directa en entender el cómo se genera y el porqué. Primero, y muy directo, América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. Exclusión, marginalidad, no hay igualdad de oportunidades para todos, hay indisponibilidad de acceso para aquellos que están más marginados, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero por otro lado, segundo, mencionaría que el delito en América Latina y el Caribe es fundamentalmente un fenómeno urbano y que la rápida urbanización de América Latina está complicando las cosas. Es decir, siempre decimos desde la iniciativa Ciudades con Futuro de CAF, de que el fenómeno de urbanización en América Latina, el continente en desarrollo más urbanizado del planeta, es virtuoso en sí mismo. Pero en tanto y en cuanto ese fenómeno de urbanización se da de manera muy acelerada, no planificada, no acompañado por la provisión de política pública, por la presencia del Estado, estos procesos de crecimiento urbano desproporcionados y descontrolados, lo único que llevan es justamente a mayor desigualdad, a mayor exclusión, a mayor vulnerabilidad y por consiguiente generan mayor desesperanza y fragilidad en la vida de aquellos que tienen menos oportunidades de trascender. La agenda de CAF en materia de seguridad se inscribe justamente en el marco de esta agenda bandera de la institución que llamamos Ciudades con Futuro, a partir de la cual contribuimos a un modelo de gestión urbana que favorezca la productividad, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental de las ciudades de América Latina. Y es particularmente en el trabajo con los gobiernos locales, aquellos que están cada vez más haciéndose responsables de la agenda urbana per se, de la provisión de servicios públicos, que recaen las demandas de los habitantes por mayor seguridad. Son los alcaldes y las alcaldesas quienes tienen cada vez mayor cercanía con la población y quienes más conocen los problemas que aquejan a sus territorios. Y son quienes en las últimas décadas han ido innovando en materia de seguridad y han ido asumiendo, insisto, más responsabilidades. Concluyo diciendo que este encuentro que hoy inauguramos, insisto, el primer capítulo de este ciclo anual de conversatorios sobre seguridad, la idea no es solo que nos posibilite un intercambio de ideas, de experiencias compartidas entre distintas ciudades, de México, de Brasil, reflexionar entre todos, sino que fundamentalmente lo que queremos también desde aquí y a partir de este tipo de encuentros es recoger ideas que nos permitan seguir entendiendo cómo desde CAF podemos seguir apoyando y ser cada vez más efectivos en ese apoyo a los alcaldes que día a día tienen que luchar con este flagelo, entendiendo la oportunidad de hacerlo hacia adelante. Corto por acá, muchas gracias y deseo a todos que sea un conversatorio muy enriquecedor. Como decía Julián, nuestro enfoque es básicamente desde el urbano, o sea, las manifestaciones de la inseguridad tienen en lo urbano probablemente un territorio muy visible, ¿no? Y nosotros estamos desde esta iniciativa tratando de promover justamente mayores niveles de inclusión social, mayores niveles de productividad, más sustentabilidad ambiental, básicamente a partir de identificar las barreras que impiden tener mejores indicadores en esas dimensiones, ¿no? Y dentro de esas barreras, que hay muchas, la inseguridad probablemente constituye una de las más importantes en muchas de las ciudades de América Latina. Barreras que tienen que ver con el miedo para
moverse en el entorno donde viven las familias, los individuos, donde se radican las empresas, para poder desplazarse hacia las oportunidades que brinda la ciudad. Y por eso para nosotros tratar de eliminar esas barreras y generar ciudades más seguras se ha transformado en una de las metas más importantes que tenemos dentro de nuestra agenda de desarrollo urbano y dentro de la agenda de ciudades con futuro. Yo voy a ser muy breve porque quienes me antecedieron ya dieron cuenta un poco del enfoque y de la metodología de la Agenda de Seguridad Ciudadana en CAF. La seguridad ciudadana dentro de las ciudades, como el derecho de los y las habitantes de las ciudades, no solamente a vivir con el menor grado posible de amenazas a su integridad personal, sino con el poder gozar de sus bienes y también de sus derechos cívicos. Ese es el enfoque que pretendemos. Por eso la estrategia de CAF en seguridad ciudadana tiene 3 ámbitos de intervención puntuales y 3 ejes transversales desde los cuales partimos. En los ámbitos de intervención contamos con iniciativas propias en territorios críticos, que es el conversatorio del día de hoy. Quien me va a seguir en la palabra va a hablar específicamente de este tema. Otro de los ámbitos de intervención es seguridad y espacio público, la combinación y la interrelación que existe no solamente en cuestiones objetivas de seguridad, sino también en la sensación de seguridad, en cómo las y los ciudadanos y ciudadanas vivimos la ciudad y nos apropiamos de ella. Y el tercer ámbito de intervención es la prevención y control inteligente del delito. La interrelación entre seguridad y tecnología, así como la recolección y el análisis de los datos para tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en información pertinente, adecuada y relevante. Como les decía anteriormente, estos 3 ámbitos de intervención constan a su vez de 3 ejes transversales. Uno de los primeros ejes que nos resulta fundamental es contar o poder desarrollar una gestión innovadora de la seguridad. Esto tiene que ver con que no solo qué intervenciones en seguridad se planifican, sino cómo y a qué actores involucramos en esas intervenciones, cómo articulamos, coordinamos, planificamos desde los gobiernos locales, con ese liderazgo. Otro de los ejes transversales que ya fue mencionado es la perspectiva de género. ¿Cómo afectan las decisiones que tomamos en materia de seguridad a hombres, a mujeres y a diversidades? Y no solo eso, sino cómo afecta la seguridad y el temor a ser víctima del delito si una persona es hombre, es mujer o forma parte de la diversidad que existe en nuestras ciudades. Y un tercer eje que no nos parece menos relevante, sobre todo en nuestra región, es ir hacia una cultura del monitoreo y la evaluación. ¿Qué funciona en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué no funciona? ¿Cuáles intervenciones resultan prometedoras? Esas son preguntas que todavía nos debemos en la región, porque todavía existen pocas intervenciones que son evaluadas con cierto rigor, de manera sistemática, que nos permitan dar cuenta de poder aumentar la efectividad de las intervenciones en materia de política pública y seguridad. En ese sentido, en este marco de la estrategia, es que presentamos en esta primera sesión del ciclo anual de conversatorios sobre seguridad ciudadana una serie de herramientas para gobiernos locales. Esta guía, que está pronta a publicarse, consta de 4 capítulos que tienen que ver estrictamente con la estrategia de seguridad que antes les presenté. Hay un capítulo específico para la promoción de espacios públicos seguros, otra sobre el que versa este conversatorio, territorios críticos urbanos. Son varios los territorios críticos urbanos. El día de hoy nos centraremos en los asentamientos informales. Un tercer capítulo que versa sobre observatorios y centros de análisis y tecnología, esta cuestión de comprender cuál es la dinámica del delito y la violencia, cuál es su espacialidad, su temporalidad, qué información, datos y qué tecnologías son pertinentes y son insumos adecuados para políticas de seguridad más efectivas. Y finalmente, un cuarto capítulo que habla sobre la gobernanza de la seguridad. ¿Cómo abordamos la multicausalidad, la complejidad y los efectos de este fenómeno tan complejo como es la inseguridad y el temor al delito en nuestra región? Cómo planificar, coordinar y articular acciones interagencialmente con múltiples actores
y con múltiples jurisdicciones. El día de hoy comenzaremos con este conversatorio sobre territorios críticos, específicamente sobre asentamientos informales, cuáles son las características del delito, de la violencia y del temor al delito en los asentamientos informales de nuestra región, cómo conviven con el resto de la ciudad, entre otras cuestiones. El próximo encuentro versará sobre seguridad en los espacios públicos. Es uno de los ejes que más trabajo y más importancia le damos nosotros desde el área de desarrollo urbano. Cómo intervenimos en los espacios públicos de nuestras ciudades para hacerlos más seguros, no solamente desde un punto de vista objetivo, sino también subjetivo. El tercer encuentro tendrá que ver con observatorios y centros de análisis y tecnología. El cuarto encuentro se centrará específicamente en género y seguridad, en esta interrelación que muchas veces no la tenemos en foco cuando pensamos intervenciones en materia de seguridad ciudadana. Y finalmente cerraremos el año con un conversatorio sobre gobernanza de la seguridad, esta cuestión que hablábamos antes sobre la articulación y la coordinación, siempre compleja, siempre desafiante, de los gobiernos locales con otros actores, tanto públicos como privados. La idea de los asentamientos informales y la seguridad es una idea que ronda desde distintas perspectivas y con distintas implicancias desde los principios de los tiempos. Desde que existen los asentamientos informales, se los asocia de maneras distintas, diversas, algunas más legítimas y otras menos, a la cuestión de la seguridad. En estos territorios suele presentarse una concentración desproporcionada de la violencia que coincide con una menor presencia del Estado. Y en consecuencia, ciertos grupos sociodemográficos que son bastante bien identificables son más vulnerables a ser víctimas de violencias y de delitos. Además, otros grupos pueden ser captados o cooptados por redes criminales o por redes de tráfico de personas con más asiduidad que en otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, son necesarias en estos territorios políticas especialmente diseñadas para ellos de prevención de la violencia y del delito. Y estas políticas tienen que tener como eje, y esto es parte de la estrategia CAF de seguridad ciudadana, la preservación de la convivencia pacífica y un eje bien claro en el respeto por los derechos humanos y en la integración de todos los sectores de la sociedad. En cuanto a la nota de vulnerabilidad que presentan estos asentamientos informales, es una vulnerabilidad que tiene distintas dimensiones. Las Naciones Unidas han identificado, han definido a los asentamientos informales como grupos de más de 10 viviendas en territorios públicos o aún privados, que son construidos sin permiso del dueño y sin ninguna formalidad legal, y tampoco, naturalmente, cumplen con las leyes de planificación urbana. No es una cuestión aislada, es una cuestión generalizada en nuestra región. Una nota importante para nosotros es la precariedad del acceso a servicios urbanos básicos que se traduce en la vulnerabilidad que mencionábamos. La cuestión de género es una cuestión especialmente importante en esta sección de las sociedades. La violencia basada en género suele reforzarse a partir de violencias institucionales. Hay centros educativos donde se la naturaliza, hay estaciones policiales donde se cuestiona la responsabilidad de las víctimas, especialmente cuando proviene de los asentamientos ya estigmatizados, por lo que mencionábamos rápidamente hace un momento. Hay prestadores de salud que culpabilizan a las mujeres abusadas, y esto se magnifica en las zonas marginalizadas, que necesita un abordaje especial de esta problemática. ¿Cuáles son las respuestas que han mostrado mayor efectividad? Sin duda, han sido las intervenciones de corte integral. Ahora bien, bajo el mote de intervenciones integrales, en general,
se califica cualquier cosa que se hace porque queda bien. Y lo importante es aquí ver cuáles de estas intervenciones son efectivamente integrales y son realmente efectivas. En general, las intervenciones que han mostrado una mayor utilidad son aquellas que en una primera etapa dan participación a la comunidad y a sectores de la academia y de la sociedad civil para comunicar qué es lo que se va a hacer y consultar qué es lo que se espera, conocer las expectativas y el plan de trabajo. También debe conocerse, debe mapearse de manera comunitaria la problemática de cada región y además tienen que fomentarse las interrelaciones entre los miembros de la sociedad que se forman en estos asentamientos informales a través de procesos de reflexión y de construcción siempre colectiva. Una segunda etapa en estas intervenciones importa generalmente el mejoramiento de la infraestructura emblemática de los lugares y el fortalecimiento de instituciones del barrio y la recuperación o la resignificación o refuncionalización del espacio público. Y una tercera etapa importa la adopción de acciones comunitarias para proteger o empoderar a los sectores de la población que son más vulnerables a la violencia. Y estas actividades, estas acciones importan cuestiones educativas, culturales, laborales y de otros tipos. Los desafíos que se presentan en el abordaje securitario de los asentamientos informales es principalmente que la presencia insuficiente del Estado suele cubrirse por organizaciones delictivas de distinta entidad. Muchas veces hay estructuras paralelas de gobierno en los asentamientos informales que muchas veces también brindan servicios que el Estado no está prestando. Y aquí viene el segundo gran desafío, el segundo desafío principal, y es que las reacciones del Estado suelen ser más duras que en otros sectores de la sociedad, incluso empleando fuerzas policiales especiales. Por lo tanto, aquí es importante tener en cuenta que los desafíos son planteados tanto por las organizaciones delictivas como también por el Estado, por omisión o por acción. Los gobiernos locales aquí han tenido mayor éxito cuando exigieron, con una actitud firme, que las intervenciones que vienen de los gobiernos estaduales o centrales sean temporales y sean facilitadoras de una fase de desarrollo, que además respeten el principio de mínima intervención y además en el que se les dé participación en las decisiones, en el establecimiento de prioridades, en la construcción de indicadores, en el cronograma y sobre todo en la estrategia de salida de las fuerzas nacionales o provinciales, de los espacios de los territorios locales, a los equipos de seguridad de los municipios o de las alcaldías. En caso contrario, hay un altísimo riesgo de que estas intervenciones se conviertan en meros operativos de saturación policial que no sirvan más que como un remedio temporario y con consecuencias a veces más violentas que las que se quieren remediar. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que desde CAF se hacen para el abordaje de los asentamientos informales desde la perspectiva de la seguridad democrática? Conocer el lugar sobre el que se va a operar, contar con un relevamiento del estado de situación que dé participación a la comunidad y a todos los sectores de la comunidad, no solamente a los privilegiados. Integrar a los pobladores de los asentamientos informales a la sociedad a la que pertenecen de pleno derecho. Regularizar además el acceso a la titularidad de la tierra y abordar la disputa por la apropiación del espacio público a través de la presencia y no de la prescindencia del Estado. Abonar la lugarización aún desde la selección de los equipos de seguridad y policiales que sepan trabajar en territorios vulnerables. Y finalmente, lo más importante, escuchar a los vecinos y vecinas
para el abordaje de las problemáticas del lugar. No solamente escuchar sus denuncias, sino también sus propuestas para solución. Todo esto, por supuesto, atravesado por un enfoque de género que analice el impacto de las acciones sobre hombres y mujeres, generalmente diferenciados, y repare o remedie las brechas en el acceso a las oportunidades y a los derechos. Para mí es un verdadero honor poder unirme a esta iniciativa de seguridad en las ciudades de América Latina, coordinada por la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y el programa Ciudades con Futuro. Igualmente constituye para mí un verdadero gusto poder presentar a un amigo como es Sergio Aguayo, independientemente de toda la trayectoria académica que es muy rica y muy dotada de un interesantísimo y amplio aporte intelectual a temas políticos, temas de paz, temas de seguridad. En realidad es una persona versada en muchos ámbitos. Es un gran amigo de CAF y así se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo, y es por eso que yo me permití solicitar a Sergio su participación en este importante evento. La mayoría de los estudios sobre el crimen organizado se quedan en el protagonismo de criminales y fuerzas de seguridad, olvidándose de la sociedad y sus protagonistas y sus organizaciones que en la investigación que hemos realizado y a la cual me voy a referir son protagonistas tan importantes como los otros dos. De hecho, estamos hablando de un triángulo que se convierte en un cuadrado si agregamos al factor internacional. No lo voy a hacer por la complejidad. Los tres estudios de caso en los que profundizamos son el Chicago de los años 20, Sicilia en los años 90 y La Laguna, México en el 2008-2014. En los tres en las tres regiones, territorios, encontramos que hay 6 protagonistas sociales importantes o fundamentales que siempre aparecen en los 3 casos. Participan de manera diferenciada, por supuesto. Estaría en primer lugar los periodistas, luego los empresarios y después los familiares de las víctimas. Estos son los 3 principales actores. Luego vienen de respaldo actores de reparto, académicos, activistas de ONGs y religiosos que cubren diferentes funciones muy importantes. En los 3 casos, lo que encontramos, y estoy siendo muy esquemático por razones de tiempo, lo que encontramos es que hay 3 etapas en las historias de éxito. Las voy a enumerar brevemente. En la primera etapa, el gobierno y la sociedad toleran y coexisten con las bandas criminales. Las aceptan, las legitiman, las justifican. Luego me voy a referir al término de capital social un poco más adelante. En segundo lugar, hay 3 factores que son rechazados por la sociedad y el gobierno. Uno es la ocupación de espacios públicos, es decir, que se crea una gobernanza criminal. Eso no es aceptable, o es aceptable solo por un tiempo, pero luego provoca la reacción. Segundo, la ostentación de la riqueza de los capos criminales es también, tiene una etapa en la cual se cruza un umbral. Y finalmente, y la que detona el rechazo al crimen organizado, violencia excesiva que adquiere una gran visibilidad. En el caso de Sicilia y de La Laguna ya vemos soluciones más integrales que llevan a la sustentabilidad, y ahí una vez más se observa
que participan siempre, los seis actores a los que me referí, cada uno en su ámbito. La pregunta que nos estamos haciendo, y es lo que estamos ya haciendo desde el año pasado y es si podemos transformar esas variables o manipularlas en el tejido social. Siempre supone en el combate exitoso al crimen organizado la participación de manera colaborativa de Estado y sociedad. Siempre. Al accionar de uno, ni la sociedad puede por sí misma darte seguridad, las autodefensas, ni el Estado puede con el ejército, con las policías, obtener una seguridad sustentable en el sentido de que se reducen los indicadores de los crímenes de alto impacto. Llevamos a su conclusión lógica el concepto de capital social, que durante algunos años fue excesivamente optimista, porque suponía que es positivo que la sociedad se organiza, y ha habido teóricos como Alejandro Portes que han dicho no, también puede tener consecuencias negativas. Entonces, lo que hemos encontrado en las investigaciones es que hay tejido social positivo y negativo. Las comunidades, el nivel local, los que hablaban María y Tobías, se organizan para apoyar a los criminales o apoyar al Estado de Derecho. Estamos en este momento ya haciendo un mapeo de tejido social positivo y negativo en 4 polígonos de 2 alcaldías. El objetivo es detectar maneras de potenciar tejido social positivo y para contener, no erradicar, contener en esta etapa capital social negativo. Una puntualización: México, la Ciudad de México es el territorio con mayor tejido social del país, con mucho. Vamos, es una ciudad extraordinariamente bien organizada, y lo que queremos es que una parte de esa organización se vuelque en la contención del crimen organizado. Nosotros vamos a presentar de manera muy sintética el programa Fortaleza Ciudad con Futuro. Yo voy a hacer una presentación general del programa y luego el secretario Coronel Holanda, secretario de Seguridad del municipio, hará la presentación del componente específico de seguridad ciudadana. Creo que muchos ya conocen Fortaleza, la capital del Ceará, y ya se convirtió en la 5ª ciudad más poblada de Brasil, ¿no? Y tiene un territorio pequeño, pero una población de más de 2,6 millones de personas, así que es la capital de Brasil que tiene la mayor densidad, o sea, la capital más urbanizada del país. Bien, ¿cómo nace el programa? Entonces el programa nace primero de ese desafío de tener un territorio muy urbanizado, con muchas desigualdades territoriales, pero con potencial turístico tremendo. Entonces el programa nació con este objetivo de impulsar ese sector turístico. Obviamente, para impulsar, como estamos tratando del tema del panel, hay que reducir y mejorar esa sensación de seguridad, tanto para el turista como para los ciudadanos del municipio. Los ejes principales, ¿no? Primero, hay un eje importante de desarrollo urbano, como los colegas mencionaron anteriormente. Entonces, hay muchas inversiones dedicadas a este componente de regeneración urbana. En otra parte, otro componente también importante son las células de seguridad, que el coronel va a presentar con más detalle en su presentación. Y por fin, el componente soft, pero quizás el más retador, que é justamente um componente de transformação produtiva. Dentro do projeto da CAF, Cidade com Futuro, existe, obviamente, toda uma intersetorialidade dos diversos secretarias que compõem a cidade de Fortaleza. A segurança e a segurança cidadã é apenas uma delas, né? Mas a gente entende que precisa e pode fazer muito mais quando a gente faz um pool de secretarias e de interesses. Aí a gente já vê no primeiro slide a identidade organizacional, a SESEC, a nossa Secretaria de Segurança Cidadã, e tem como missão promover uma Fortaleza
mais segura e pacífica por meio da segurança cidadã. E aí é onde a gente tira já o primeiro conceito de segurança cidadã, uma segurança de proximidade com a comunidade, uma segurança de prevenção. Não é papel e não é a nossa intenção fazermos com a segurança cidadã do município de Fortaleza uma guarda repressiva. A gente quer se antecipar aos fatos, e daí a importância, como o Diego bem colocou na apresentação brilhante que fez, da gente conseguir e materializar aonde estão os principais problemas, a gente poder dar foco nos espaços públicos, aonde a gente percebe onde há uma maior vulnerabilidade. E não só com a ação de segurança, não só com a ação de segurança cidadã, mas das diversas ações do poder público municipal pode ali chegar. A comunidade se apropriando daquele local. Para vocês terem uma ideia, Fortaleza está trocando toda a sua iluminação de luz amarela para luz branca, para dar exatamente uma ideia de segurança maior. A gente sabe que algumas cidades pelo mundo já fazem o inverso. A luz amarela ela tende a ser mais aconchegante. Mas, infelizmente, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país ainda precisa que o cidadão sinta aquela sensação de segurança. Então, são ações de controle, de aplicação da lei, é muito importante. A gente trabalha isso muito com os órgãos de fiscalização. Às vezes, a gente pensa segurança municipal muito focada à prevenção ou à repressão do crime. Mas, simplesmente, quando a gente faz cumprir a lei e, por exemplo, numa área conflagrada ou numa área mais crítica, com números desfavoráveis de segurança pública, se o agente fiscalizador simplesmente restringir os horários dos alvarás de funcionamento daquelas edificações, daquela área conflagrada, a gente já experimenta uma melhoria nos índices e na sensação de segurança. E foco nas pessoas, na prevenção. Nós acreditamos piamente que a gente só vai ter sucesso, uma segurança realmente cidadã, quando a gente tiver esses 3 pilares. A gente cuidar do espaço público, a gente ter foco nas pessoas, principalmente nos grupos de pessoas com maior vulnerabilidade, com comportamentos vulneráveis. É importante que a gente também se preocupe com isso, e com o controle e aplicação da lei. Algumas das estratégias que a gente tem para fazer Fortaleza essa cidade realmente com futuro, nesse viés da segurança cidadã, é principalmente essa questão de georreferenciamento e transparência de dados. É importante a gente entender a mobilidade do crime, aonde as coisas estão acontecendo, e lá a gente aportar os nossos recursos, fomentar a realização de programas integrados, programas e ações integrados com a segurança pública do município e do estado. Foi uma das primeiras missões que o prefeito Sarto, ao assumir Fortaleza agora 1º de janeiro, me deu, foi fazer essa integração do aparelho de segurança pública municipal com o aparelho de segurança pública estadual. A Guarda Municipal de Fortaleza conversar, planejar e atuar de forma integrada com a Polícia Militar do Ceará, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Isso a gente vem trazendo e está revelando excelentes resultados dentro da nossa atuação. Investir também no ensino e capacitação dos nossos guardas municipais. A CAF é pródiga exatamente isso, está sempre batendo, e é importante capacitar, não só equipar, mas também capacitar o homem para que aí sim, ele bem equipado e bem capacitado, ele possa desenvolver um trabalho de excelência. E tecnologia de comando e controle. Fortaleza, através, inclusive, também dessa linha de apoio e financiamento com a CAF, nós estamos fazendo uma grande central de vídeo monitoramento, de controle e comando das ações de segurança pública de Fortaleza. Basicamente, se vocês verem, conseguem ver o litoral da cidade de Fortaleza e aonde estão sendo aportadas as células de proteção, as nossas torres de proteção comunitária, que vocês veem as fotos ao lado. Cada uma dessas torres, ela tem todo um sistema de vídeo monitoramento próprio. Uma torre dessa, ela enxerga até 1 quilômetro de distância dela, através de vídeo monitoramento, e esse vídeo monitoramento é quem vai determinar como são feitas as nossas rondas, tanto de motocicleta como também de viaturas. A gente tem esse olhar eletrônico, mas o homem também vai até os locais. Esse aí é o nosso braço social, como eu falei já no início da apresentação. Nós entendemos que segurança pública
é segurança cidadã, e segurança cidadã, a gente tem que se aproximar do cidadão, tem que se aproximar da comunidade, tem que levar projetos à sociedade, não só a repressão. A gente tem que se antecipar e fazer do cidadão um aliado, fazer do cidadão mais um que vai nos ajudar a garantir a sensação de segurança naquela região. Afinal de contas, o cidadão deve sempre ser o nosso primeiro ouvido, deve sempre ser o nosso primeiro olhar. E os nossos projetos sociais vão muito nessa direção da cidade de Fortaleza. Eu vou enfocar-me em algunas experiencias que hemos mirado de prevención específicamente, lideradas sobre todo por gobiernos locales en América Latina. Yo en 2018 con dos colegas, uno del Foro Brasilero, otro del Banco Mundial, hicimos un estudio tratando de mirar casos exitosos de reducción sostenible, por lo menos por un plazo de 5 años, en América Latina. En esas tendencias que encontramos, la primera gran conclusión es, bueno, el contexto importa, ¿no? Como sabemos, el crimen y la violencia es un problema multifactorial y no hay una receta sencilla para reducirlo. Fueron creando burocracias locales con capacidades y las ciudades haciéndose cada vez más cargo de la temática de seguridad, ¿no? Con ese enfoque más amplio, más allá de simplemente la policía. Un aspecto que es clave mencionar, en todos esos 10 casos, el liderazgo político del intendente, de la intendenta y el gobernador, gobernadora, fue clave para poder mover esa agenda, ¿no? Un tercero, también ya hablado, fue la cuestión del desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información y diseño de políticas basadas en evidencia. Entonces, con la creación de observatorios, la georreferenciación de los crímenes, la generación de datos que permitieron a los tomadores de decisión diseñar políticas públicas focalizadas en el problema y en las poblaciones que más necesitan. Entonces, de eso viene ese cuarto elemento que identificamos, que en todos estos casos hubo una focalización de políticas en áreas específicas y grupos de alto riesgo, que serían, por ejemplo, los asentamientos informales, de que tanto se habló hoy, con muchas intervenciones de recuperación y de espacios públicos y urbanización, con herramientas como la prevención del crimen mediante el diseño urbano. También, retomando un poco lo que decía Tobías, de esa necesidad de un balance, ¿no?, entre lo que son las acciones represivas y las acciones de prevención. Entonces, una no existe sin la otra en todos esos casos. Fueron necesarias, obviamente, reformas y el trabajo de la policía, pero lo que se nota, lo que se ve, y en los casos presentados hoy confirman, es que la prevención, y ahí con el papel de la ciudad tan fortalecido, es clave para la sustentabilidad de cualquier otro tipo de esfuerzo para mejorar la seguridad ciudadana. Y por último, la inclusión y responsabilidad para la seguridad ciudadana sostenible. Entonces, la cuestión de la participación, del empoderamiento comunitario, de la generación, de la confianza en el Estado son claves para sostener cualquier daño que se puede obtener en términos de seguridad. Yo quería hablar ahora de acciones, un ejemplo de programas específicos de violencia contra la mujer, pero en vez me salté un poco de lo que habíamos visto en ese momento para traer un tema un poco más actual, que son acciones de gobiernos locales que se dieron este año en el marco de COVID, ¿no? Como ustedes deben saber, la pandemia expuso a las mujeres y niñas a una serie de factores de riesgo. Las mujeres ya son la población que tiene mayor vulnerabilidad y carga de cuidados, y en la situación de la pandemia estuvo con mucho más exposición a diferentes formas de violencia. Lo que buscamos en esta investigación fue identificar respuestas de ciudades para hacer frente a la violencia contra la mujer en el contexto de COVID. Pero lo que me pareció interesante traer para esa discusión es porque lo que vimos es que muchas de estas respuestas son intervenciones que pueden ser implementadas a largo plazo y ayudar a
generar justamente más políticas igualitarias y la prevención de la violencia contra la mujer de una manera más sistemática. Lecciones aprendidas de esto, como hablé en el comienzo, que se aumentaron mucho los riesgos, pero ese contexto de mayor riesgo y mayor prevalencia también nos ofreció una oportunidad de ver las brechas que tenemos hoy día para enfrentar la violencia contra la mujer en las ciudades, ¿no? Entonces hubo una creciente concientización de la población y potencial aumento del apoyo público para inversiones en esa área, que es algo que hay que capitalizarse. Después puedo compartir el estudio completo que hicimos, que demuestra realmente como contextos absolutamente diferentes implementaron medidas similares. Y por último nos dejan esas dos recomendaciones, que primero que las ciudades tienen que estar preparadas para responder a estos mayores riesgos y que deben documentar y compartir sus buenas prácticas de lecciones para que sigamos aprendiendo continuamente y asegurando la participación en la agencia de las mujeres en estos procesos decisorios. Eso es fundamental. Yo voy a ser muy breve. Le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas y la panelista en este caso, por orden de aparición. A Tobías me gustaría preguntarle respecto a las violencias específicas, ¿cuáles son y qué características asumen las violencias en los asentamientos informales? En realidad no es que las violencias sean específicas, sino que las modalidades que adoptan algunas violencias en los territorios críticos, especialmente los asentamientos informales, son particulares. Hay dos que me interesa rescatar especialmente. Una tiene que ver con la situación de la violencia armada. La violencia armada es un problema que atraviesa toda la sociedad, pero en los asentamientos informales adquiere características especiales y el control de armas es fundamental para que la violencia que puede ser incipiente no escale y se transforme en un potenciador de delitos graves. Y en segundo lugar, y esto no es casual, tiene una particularidad muy especial, todo lo que tenga que ver con disputas de territorio. No solamente disputas de territorio entre pandillas, que es algo que habitualmente se ve hasta en las películas de mala calidad, sino también en cuestiones que tienen que ver con la titularidad de las viviendas. Es muy importante evitar disputas entre pobladores de los asentamientos informales que derivan en usurpaciones violentas, en toma violenta de posesión de las viviendas que existen en el lugar. Para Sergio Aguayo me interesó mucho la participación de aquellos actores que en general no comentamos en estos procesos de pacificación o de intervención en territorios críticos. ¿Podrías comentar brevemente cuál sería el rol del sector privado, que es un sector fundamental en todas nuestras ciudades y que en general dejamos de lado en las intervenciones en seguridad? El rol del sector privado es fundamental y tiene varias dimensiones. Los grandes empresarios financian varios aspectos. Conocimiento. En el caso de Chicago, las comisiones de la verdad; en el caso de Sicilia, centros de documentación de víctimas; en el caso de La Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones, por ejemplo. Luego, es decir, generan conocimiento especializado para poder armar ellos mismos sus agendas y no depender del conocimiento. Lo dan a universidades, varía. Financian, por ejemplo, al Estado para que construya cuarteles, para compra de equipo, computadoras o patrullas, con el esquema de Estado, tú pones una patrulla, yo pongo otra, etc. Luego son fundamentales, un segundo nivel, es el cabildeo. Ellos tienen la capacidad, por ser grandes empresarios, de convocar a otros empresarios y llegar hasta el presidente de la República o al gobernador o al presidente municipal, y por tanto es un cabildeo indispensable del cual carecen otros actores. Para el coronel Holanda, me gustaría preguntarle, en toda esta intervención integral en la ciudad de Fortaleza, ¿podría comentar alguna intervención puntual en asentamientos informales, en las zonas más críticas de la ciudad,
¿Qué están pensando para Fortaleza como una ciudad con futuro? Não é só levar esse aparelho de segurança pública, é levar também outras funções do município ou do poder estatal, é levar lá para dentro daquelas comunidades condições sociais, é levar projetos onde a gente possa colocar mulheres, adolescentes, jovens que sem perspectiva o poder público municipal, no caso aqui da cidade de Fortaleza, chegue. A gente tem uma presença muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Fortaleza. Estava há pouco falando com o secretário Rodrigo aqui pelo WhatsApp, exatamente porque a gente não entende a segurança apartada da oportunidade de trabalho, da oportunidade econômica. Y finalmente a Flavia me gustaría preguntarle sobre las lecciones aprendidas de la pandemia en general y de la violencia de género en particular para las mujeres de los sectores más vulnerables de las ciudades. Yo creo que una cuestión importante de mencionar que se vio en la pandemia, pero que es algo muy recurrente en nuestras regiones, que nos enfocamos mucho en la respuesta, ¿no? Lo que obviamente debe ser el caso, sobre todo que tenemos un contexto de pocos recursos. Pero sigue faltando más trabajo en, cambio de normas sociales. Tenemos que trabajar las cuestiones de fondo que nos llevan a tener tasas tan altas de femicidios y de otras formas de violencia contra la mujer en nuestra región. Entonces yo creo que las ciudades, y he estado trabajando con algunas ciudades de Brasil en particular, como Teresina, Salvador, que están tratando de hacer un trabajo interesante, como Fortaleza, como nos contaban hoy, trabajando también a nivel comunitario acciones de prevención. Entonces, en un contexto de pandemia, por ejemplo, como vos decías, donde muchas mujeres pueden no tener tantos recursos, vos tener una comunidad fuerte, con familiares, con amigos, con vecinos, con esa mirada, con esa no aceptación de la violencia contra la mujer, con la no aceptación de eso como un problema de pareja, un problema de familia que nadie se mete, entonces estar más alerta. De mi parte, muy, muy agradecida por la presencia de todos y de todas el día de hoy. Ha sido un intercambio riquísimo que nos deja más preguntas que respuestas, como deben ser estos lugares, así que creo que el objetivo está cumplido y este es el primero de una serie de conversatorios y de otras cuestiones que haremos a lo largo del año, así que esperamos poder compartir más espacios con ustedes.